¿Alguna vez ha pensado en tener que alejarse de algo, de alguien, o quitar algo de su vida que le está haciendo daño? Pues miremos lo que la palabra nos enseña en cuanto a esto, pero démosle gracias a Dios por ella. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos ahondar en ella, porque sabemos que a través de ella tú nos enseñas, Dios. Gracias porque eres santo y misericordioso y bueno. En Cristo, nuestro Señor, oramos. Amén. En el libro de Génesis, en los primeros capítulos, se nos narra la historia de un hombre que realmente ha sido todo un ícono para el mundo entero. Hablamos de Abraham. Abraham es este hombre que Dios escogió. Dios escogió o llamó a Abraham para que de su descendencia viniera el Mesías prometido. Definitivamente Abraham fue un gran hombre, pero hubo una razón por la que Dios escogió a Abraham. ¿Y sabe cuál es? La que nos deja ver la Biblia. Es porque Abraham fue un hombre de fe. Abraham le creía a Dios. Y Abraham, a pesar de vivir en un contexto pagano y a pesar de vivir en un mundo gentil o en un mundo que se inclinaba hacia lo que no era Dios, allí estaba Abraham, este hombre que prestó su oído a la palabra de Dios y fue obediente a lo que Dios le dijo. Vemos en los capítulos 10 y 11 del Génesis, especialmente el 11, cómo Dios llama a Abraham a que salga de su tierra y de su parentela. Dios le hace una promesa a Abraham y le dice que deje su parentela, que deje su tierra y que vaya y obedezca haciendo lo que Dios le ha dicho. Creemos, y creo y estoy seguro que para Abraham no fue fácil tomar esta decisión. No es fácil dejar el lugar cómodo donde vivimos, no es fácil dejar las personas que conocemos, no es fácil apartarnos de las comodidades, no es fácil volver a empezar, pero fue fácil porque él le creyó a Dios, él obedeció la palabra de Dios y dice entonces que empezó esta peregrinación en busca de lo que Dios le había prometido. Pero de lo que quiero hablar en este día es de la situación que ocurrió con su sobrino Lot, porque Abraham tenía un sobrino que amaba mucho, el cual es Lot. Pero así como Lot y Abraham estuvieron juntos por un tiempo, en algún momento esta situación empezó a cambiar y esto es lo que quiero que veamos reflexionando en el capítulo 13 del libro de Génesis. El capítulo 13 del libro de Génesis nos dice justamente en el versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Así que en este momento está sucediendo algo. Ese sobrino Lot, ese sobrino que Abraham amaba, ese sobrino que fue su compañía y casi podríamos decirse que fue como un hijo para Abraham, hubo un momento en que vinieron los altercados entre ellos dos. Las posesiones de Lot eran muchas, así como las posesiones de Abraham también eran muchísimas. Y ambos poseían ganados, bueyes, vacas, tenían ovejas, tenían muchos animales y tenían siervos a su servicio. Ahora, estos siervos o estos pastores empezaron a pelear o a reñir entre sí por el terreno donde pastoreaban sus ovejas. Esto parecía que podría ocasionar muchos problemas entre Abraham y Lot, pero Abraham entonces tomó una sabia decisión. ¿Y sabe cuál es esa sabia decisión? Una decisión que seguramente no fue fácil, una decisión que seguramente dolió en el mismo corazón de Abraham, pero una decisión que definitivamente era sabia porque Abraham entendió que Dios le estaba llamando era a él. Entonces Abraham le dijo a Lot: que no haya problemas entre nosotros ni entre nuestros pastores, hay mucha tierra delante de nosotros, así que escoge a dónde quieres ir. Y si tú escoges a la derecha, dijo Abraham, entonces yo iré a la izquierda. Pero si tú escoges la izquierda, yo iré a la derecha. ¿Sabe que estas palabras son palabras muy importantes? Básicamente lo que Abraham le está diciendo a Lot es: tenemos que separarnos. No podemos continuar juntos. No podemos seguir
por el mismo camino, no podemos ir por las mismas sendas. Tú y yo no podemos mantener esa unión o comunión en la que vivimos. Así que debemos tomar caminos separados. Es seguro que esta situación tuvo que ser dolorosa para Abraham como también para Lot. Eran familia, se amaban, venían juntos desde mucho tiempo atrás, pero en este momento entonces tuvieron que separarse. Y es Abraham quien le dice a Lot, escoge tú a dónde quieres ir. Está toda la tierra, así que te doy la oportunidad y escoge primero. Abraham, por ser el tío, por ser el mayor, por ser el llamado por Dios, tenía todo el derecho y él podría haber escogido primero. Pero ¿sabe que Abraham estaba confiado? Porque sabía que Dios era el que le guiaba y Dios era el que le iba a mostrar dónde estar. Así que Lot escogió, guiado por sus ojos, guiado por lo que veía, y escogió la tierra que a los ojos se veía mejor. Pero lastimosamente esta tierra lo condujo hasta llegar a las tierras de Sodoma y Gomorra, lugares perversos que a futuro trajeron grandes problemas a Lot y su familia. Pero en lo que quiero que meditemos, pensemos y reflexionemos es en justamente esta decisión que tuvo que tomar Abraham. Es en la decisión de separarse de su sobrino. Y hubo una razón, empezaron a haber conflictos. ¿Sabe qué empezó? A presentarse conflictos entre sus pastores. Básicamente empezaron a haber conflictos entre Abraham y Lot. Así que Abraham dice, necesitamos separarnos. Y yo quiero que meditemos en esto pensando en algo. ¿Qué cosas, qué situaciones, qué personas, qué costumbres quizá que tenemos nos están ocasionando problemas? ¿Sabe que hay muchas cosas en nuestra manera de vivir antigua que nos ocasionan problemas? ¿Sabe que en nosotros casi que hay una lucha entre el espíritu y la carne? Nos dice la Biblia en la carta a los Gálatas. Dice que el espíritu se levanta contra la carne y la carne contra el espíritu. Y básicamente empieza a haber ese conflicto también en nuestra naturaleza. Pero quizá debemos hacer exactamente como hizo Abraham. Y debemos detectar qué es lo que nos está dando un problema. Lo primero que hizo Abraham fue detectar que había un problema. Abraham podía simplemente haber dicho, bueno, no es para tanto, finalmente somos familia, hagamos de cuenta que nada ha pasado y sigamos conviviendo juntos. Pero Abraham entendió que eso ya no era posible. Abraham detectó el conflicto y se dio cuenta que ahora había un problema y la mejor manera de solucionar ese problema era separándose de su sobrino Lot. Así que nosotros tenemos que detectar cuál es ese problema. ¿Cuál es esa situación que quizá nos está ocasionando bastantes problemas? O quizá, ¿qué tal esa persona? ¿Qué tal que sea una persona, como le pasó a Abraham, que está alrededor nuestro y nos está presentando y trayendo conflictos? Entonces lo primero es detectar, como hizo Abraham. Pero lo segundo que hizo Abraham fue buscar una solución. ¿Sabe que cuando detectamos un problema es necesario encontrar una solución? Seríamos muy necios si a veces detectamos que algo, que alguien o que cualquier cosa nos presenta un problema y no le querramos dar una solución. A veces queremos dejar el problema ahí. Abraham no hizo eso. Abraham identificó el problema y buscó una solución. Y la solución que dio, pues es sabia porque dijo, tenemos entonces que apartarnos. Tú a la derecha y yo a la izquierda, de un extremo al otro. A donde tú vayas, yo iré al lado contrario, le dijo Abraham a su sobrino Lot. Obviamente, ya dijimos, no fue fácil, pero fue lo que hizo porque él sabía que valía más obedecer a Dios y evitar esta clase de conflictos. Así que tenemos nosotros que entonces detectar el problema, buscar solucionarlo y tenemos que apartarnos totalmente de todo eso que nos lleva a hacer cosas malas o que nos lleva a una inclinación hacia algo que no está bien o que nos va a ocasionar problemas o conflictos. Ve, hay cosas que nos ocasionan problemas, puede ser en nuestra misma forma de ser, puede haber una situación de nuestra vieja naturaleza que sigue en nosotros y nos sigue ocasionando problemas, como puede haber personas incluso que nos están ocasionando conflictos, o puede haber algo, alguien que nos lleva a no tener esa paz a la que Dios nos ha llamado. ¿Qué debemos hacer entonces? Alejarnos. Vea, debemos alejarnos de cualquier cosa que nos aparte de la voluntad de Dios. Abraham lo entendió
y entonces se apartó de su sobrino Lot. Abraham lo entendió y dio ese paso al costado. Abraham lo entendió y se separó de él. Y quiero que pensemos en qué cosas debemos nosotros alejarnos. ¿Hay algo en lo que nosotros tenemos que alejarnos? ¿Hay alguna costumbre, alguna manera de ser nuestra? ¿Algo que hacemos que sabemos que nos ocasiona problemas? Quizá puede ser la ira, quizá puede ser que nos enojamos con facilidad, quizá puede ser la mentira, quizá puede ser un pecado que tenemos, quizá puede ser algo que tenemos allí y que estamos permitiendo, y hoy Dios nos dice, tenemos que alejarnos de eso, tenemos que ir de extremo a extremo, tenemos que alejarnos totalmente de lo que nos genera un conflicto para evitar entonces que pase algo peor. Quizá puede ser una persona que nos lleva a pecar, puede ser una persona que no debemos tratar, puede ser una persona que tiene una influencia negativa en nosotros. Debemos alejarnos también de eso. Puede ser algo de un hábito que tenemos. Podemos tener un mal hábito que venimos tratando y seguimos haciendo, pero necesitamos alejarnos. Sea lo que sea, quiero y quiere Dios que meditemos en esto y que pensemos en qué cosas debemos alejar de nuestra vida y debemos ir al otro extremo como hizo Abraham. Lastimosamente, Lot se dejó guiar por sus ojos y terminó en un mal lugar. Pero Abraham dejó que Dios le guiara y habitó en el lugar que Dios tenía preparado para él y terminó siendo de gran bendición. De hecho, después de que Lot se aparta, Dios le confirma la promesa que le había hecho, que de su descendencia vendría el Salvador. Así que vino la confirmación de la bendición en la vida de Abraham cuando Abraham se apartó de Lot. Seguramente cuando nos apartamos de las cosas que no están bien en nuestra vida, Dios tiene muchas bendiciones para nosotros. Quiere bendecirnos porque Él quiere que andemos por el camino que Él ha trazado, pero necesitamos alejarnos de esas cosas, personas o costumbres que nos hacen daño. Así que terminemos el día de hoy pensando en eso y pidámosle a Dios que nos ayude a alejarnos porque hay cosas que nos cuestan alejarnos, pero Dios nos da la fuerza y la sabiduría para que lo hagamos siempre en su nombre. Así que terminemos en una corta oración. Padre, gracias porque tú nos das fuerza, nos das voluntad, porque tú nos guías con tu luz y ayúdanos, Señor, para apartar de nuestra vida todo aquello que nos hace daño, todo aquello que es negativo, todo aquello que nos aparta de entender tu voluntad y de seguir tu propósito. Hay cosas en nuestro corazón, quizá palabras de nuestra boca, aún personas que pueden hacer cosas negativas y queremos, Señor, que nos des la fuerza y sabiduría para apartarnos de la manera correcta. Ayúdanos, Señor, a apartar de nuestro pecado y darte gloria a ti. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén.